Martes, cásese y embarque. Martes, cásese y embárquese. Pero de su familia no se Rompiendo el mito, ¿no? Y así es. Y la No superstición. se lleve de tonterías. Y aquí estamos, iniciando la semana laboral ayer, día de fiesta, el día de Duarte, el jueves para el lunes y continúa la polémica. Que la vamos a continuar el año que viene. La semana laboral está comenzando también en Valle Nuevo. Sí, ¿Verdad? y Trump tiene al mundo de cabeza. Así que Odebrecht, pues, con algunas noticias importantes desde Brasil, que vuelve a moverse. La Comisión Presidencial también reanuda interrogatorios o entrevistas, digamos. Pero Procuraduría todavía está en receso de la primera fase concluida la semana pasada. También o sea, hay que una hay de todo también, como en botica. también hay una buena noticia, entre comillas, Ajá. según Ángela Costa. A ver. El ministro de Interior y Policía afirma, alza de sueldos será significativa en la Policía Nacional. ¿Y por qué no dicen el monto? No, Que digan el monto. le pongo la comilla porque Ángel me dijo, me picó un ojo cuando yo comenté eso, ¿no? Favorablemente, cuando dije, bueno, que nosotros habíamos puesto el tema en el sol de la tarde. No han aclarado la situación, Luis. Y se había producido Ellos mantienen la una idea reacción general. con una medida anunciada. La idea general, hay 3.000 millones disponibles para aumento, a la policía de los guardias, pero no definen el quid del asunto. Los policías quieren oír, le van a subir 500 pesos para que se arme el lío. De una vez se va a armar el lío. Se van a huelga si le dicen eso hoy. Le vamos a aumentar 2.000 pesos, 3.000 pesos, 4.000 pesos, el salario de tanto. O sea, hace falta que el gobierno resuelva ese punto en particular respecto de cuál es el aumento particular de cada nivel y de cada función. Yo tengo la aprensión que con el merengueo que se le ha dado el anuncio expreso de cuánto será el porcentaje que se le va a aumentar a los policías en sus diferentes rangos, que el gobierno, la policía, Interior y todos ellos incluidos, no tienen claro cómo es que viene ese asunto o es muy pírrico. Es muy pírrico porque cuando se va a anunciar algo contundente que va a impactar en un sector, sobre todo en un sector como la Policía Nacional, que demanda de ese aumento salarial en un 300, en un 400% para acercarnos a los promedios de la región. Por ejemplo, un policía en Panamá te gana $600, en Guatemala anda por 450, en El Salvador gana 500, países mucho más pobres que nosotros. No, y al nivel de la canasta familiar. Exacto. Es decir, que se supone que es una medida importante para establecer un salario básico. Para dignificar un poquito y acercarlo al primer quintil de la canasta familiar. Si se estuviera hablando o se estuviera en agenda un aumento alto o regular, hace rato que se hubiese hecho por el impacto político que eso tendría para el gobierno. Pero con el merengueo, con la forma que yo he visto, yo veía al jefe de la policía hablando ahorita y yo creía que era una gente de la calle que le preguntaron de eso, que no tiene ni conocimiento somero de lo que se está hablando, como estamos nosotros, que tenemos mucha expectativa, pero no sabemos por dónde se manifiesta los propios policías. A mí me da que eso va a traer un problema y ojalá que no. Mayor. Ojalá que no. Parece que es ridículo el aumento. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo porque cuando es un aumento sustancial se hace a boca llena. Ángel ha estado insistiendo, nos sorprendió cuando oye, pero lo están anunciando. No está anunciando nada. Después tú te diste cuenta Claro que era nada. Puro bulto, un aguaje por Dios. para salir del momento. Es más, a mí me dio la en que impresión, Cristian, de que el mismo agentes Donald no sabía de lo que estaba no hablando. sabía muy bien de lo que estaba hablando. El ministro de Hacienda. Donald Guerrero. Sí, no sabía de lo que estaba hablando. el ministro, el otro tampoco parece el ministro que sabe lo que está que es un hombre muy capaz. Claro. El ministro que es un hombre muy capaz. Me hago partícipe de ese criterio. Pero en este caso, es que le dijeron, mire, anuncia el aumento de la policía. Sí. Y anunció el aumento, pero sin los detalles. No se sabe a cuántos abarca. Que es una tontería, no se sabe Cristian. qué monto es. Y hay unas vueltas para anunciarlo que evidentemente no va a ser a todo y van a ser 3 pesos con 32 centavos. Lo que puede provocar hasta un levantamiento. Si de los 3.000 millones se va a disponer de 1.500, de 2.000 para el aumento salarial, es tan sencillo como decir, miren, esto
implica un promedio de una división de los 2.000 millones en 12 meses, en 13 meses, perdón. Además, dividido por 37.000 policías que tenemos, el aumento promedio entre los diferentes aspectos que se va a aumentar. Va a ser de 38 pesos. Da un chismá de 1.000, patrón. Da un chismá de 1.000. Pero 38 pesos. Sea pendejo, hombre. Entonces, pero que hagan el ejercicio. Pero no va a ser a todos y parece que va a ser ridículo. Eso va a ser peor. Tienen que actuar con responsabilidad. Son muy delicados. Demasiadas expectativas creadas parece que durante demasiado tiempo. Parece que habrá un salario. En mayo del año pasado. Parece que habrá un salario. Dentro de 3 meses va a ser un año que se anunció. Parece que habrá un aumento al salario base de todo el mundo. Y de ahí en adelante, incentivos en función de la tarea que tú cumples. Yo lo que sé que es poco dinero, pero bueno. Bueno, porque para el tema escúchame, Cristian, de las funciones, está lo que ellos le denominan los especialismos. Sí, pero aparte del especialismo va a otra situación. Le ponen un salario. Lo que pasa es que el especialismo en la Policía Nacional se convirtió en un negocio. A ti te designaban en una posición de subdirector. Tú durabas 6 meses, pero esos 6 meses no lo cobrabas tú. Lo cobraba el coronel, el jefe de la compañía que te recomendó, porque ese dinero tú le regalabas 6 meses a ellos, pero te vale para toda la vida porque se suma a tu salario cuando te van a pensionar. Ahora que hay un serio problema de salario en sentido general. Claro. El sector privado es ridículo. Sí. Es ridículo. El presidente, y siempre lo digo y siempre lo va a seguir diciendo, subió al gobierno, dijo que no se podía vivir con 10,000 pesos. Y el mínimo es 9,000 y tanto. Y la canasta es de 28,000. El mínimo más alto. Porque hay 3 mínimos. En el sector privado hay 3 mínimos. Pero creo que el mínimo del privado son 9. Y el mínimo del público son 5,000. Sí, alrededor de 10. Alrededor de 10. 3 niveles. No, pero el mínimo de los mínimos está cerca de 10. Pero el mínimo de los mínimos del público están 5,000 y pico. No, entonces, imagínese una situación de difícil empleo. Entonces, empleos con sueldos tan malos, solo una parte cotiza de los dominicanos, los negocios son medianos y pequeños, entonces muchos están en la informalidad. Entonces cuando usted hace la cuenta, es el mismo grupito, el mismo segmento que está penalizado. Ni el amplio segmento de abajo, que está muy jodido, ni un pequeño segmento arriba, que lo tiene todo, sino un sector de clase media, en medianos y pequeños negocios y en nosotros de profesiones liberales y gente que devenga más de 34,000 pesos. Una situación que es muy explosiva, muy explosiva. Imagínense que con estas decisiones de Trump en América Latina, bueno, afecta a México, a nosotros todavía de forma directa vendrá luego el tema con Venezuela o Cuba, en fin, pero suponiendo que no haya situaciones directas, ya Europa está de cabeza, Medio Oriente, México con el Tratado de Libre Comercio. Pero hay un temor, Cristian, con nosotros. Y todo el impacto. Imagínense que aumenten los precios de los carburantes. ¿Qué podría pasar en un país donde los sueldos están por el suelo? Donde no hay capacidad de compra, la más elemental, donde se baraja un aumento para los policías, donde el sector privado, digamos que mareó y engañó al débil sector sindical el año pasado y ahora estamos en discusión de cesantía y los sueldos siguen muy bajos. O sea, aquí hay un cuadro realmente muy difícil para los dominicanos, para el país, porque la economía no se puede sostener con tan bajos sueldos. Claro. O sea, si la gente no tiene cómo gastarlo, la economía no se sostiene. Eso en un país que tiene casi la mitad del PIB de deuda. Sobre todo en un momento en que se anuncia la más alta tasa de crecimiento económico en el continente, en todo el continente. La República Dominicana, es decir, ha logrado los más altos índices de crecimiento económico.
Y uno se pregunta, ¿pero cómo debe, No de cómo debe desarrollo- reflejarse? No de desarrollo económico, crecimiento. Crecimiento económico. De crecimiento Es económico, decir, pero no humano. Es decir, Sí, aquí hay un cuadro muy ha explosivo, mejorado ¿eh? los ingresos del país, pero ¿cómo se han repartido? ¿Quién se beneficia de ese crecimiento? Hay Que un no tema- favorece, por ejemplo, a la clase trabajadora, a los servidores públicos que trabajan. Porque yo me imagino que hay muchos servidores públicos, entre comillas, que se benefician con un trato muy bueno, muy especial, pero que no le devuelven a la sociedad Iba a decir que no ningún servicio. Servidores públicos que sirven muy bien, pero servidores públicos que no sirven, o sea, que no dan servicio. Tú sabes que en el tema de Estados Unidos, Cristian, en la preocupación que tú esbozas, yo le tengo un temor a que este hombre asuma la línea de propuestas o de discursos de la campaña tan literalmente como lo ha comenzado a Sí. asumir, porque él incluyó en su campaña el tema de las remesas. Y si nosotros nos vemos afectados por ese tema de las remesas, podríamos caer en una situación complicada como nación, porque uno de los grandes soportes de nuestra economía es ese ingreso fruto de las remesas, que una parte importante es proveniente de Estados Unidos. Si este hombre se coge con eso y graba las remesas o se pone a inventar, podríamos vernos muy, muy afectados. Pero él se va a caer de bruces, ¿eh? ¿De qué? No, De todavía, bruces, se va a caer de todavía. Él va a durar un bruces. tiempito Yo no lo antes de creo. caer. Se va a caer de bruces. Óyeme, Pero no no por va a ahora. encontrar respaldo ni en su partido, ni en el Congreso, Pero no ni por en ahora. la sociedad, Pero no por ni en ahora. la opinión Bueno. pública, ni en la comunidad internacional. Hoy se complicó la Va a conformación del aislar gobierno. su gobierno del mundo y va, lógicamente, a generar un enfrentamiento con la propia sociedad democrática de Estados Unidos. En lo que llega a eso, si se da una disposición con remesa, nos va a afectar Sí. de forma muy sensitiva. Sí. Y nosotros no lucimos preparados para nada de eso, No, increíble. para ninguna de esas contingencias. Porque crecimos, ¿verdad? Sí. Y en el mejor momento, pero ocurre que tenemos una deuda altísima. Para servir la deuda hay que buscar un montón de dinero, un déficit altísimo. Tuviste Y no hay los recursos para poder hacer el reajuste. El reajuste y después un aumento a los servidores públicos, comenzando por los policías. Y el sector privado regateando la entrega de 30 pesos más a los trabajadores privados. En el caso del es un sector cuadro- privado, es un cuadro muy difícil. muy difícil y con amenazas externas que no solamente son la presencia del señor Trump. Hay otras amenazas en la región que de alguna manera nos afectarían de seguir tomando cuerpo en la región esta situación. Brasil, Venezuela, el mismo caso argentino y el caso Puerto Rico. No sé si ustedes vieron el periódico El Dinero, en uno de los periódicos del día de hoy, no voy a especificar si El Dinero, yo leí El Dinero esta mañana. Lo tengo. El Miami Herald, ustedes vieron el análisis que hace de República Dominicana Sí. y la ruta de riesgo o peligro sí. que esboza nuestra economía. Haciendo una comparación con la experiencia No. reciente de Puerto Rico y Venezuela. Que le presten atención a esto. Aunque no hay señales visibles al día de hoy, luce nuestra economía sólida, luce muy sólida. En el caso de la deuda, de manera particular, si nosotros no asumimos un mecanismo para controlar este endeudamiento, un mecanismo como el que se había estado esbozando en la campaña, que el planteamiento lo hizo Luis Abinader y después lo asumió desde la administración el mismo Danilo Medina, de una relación cero, de que apenas se tome prestado lo que se necesita para pagar, eliminar la posibilidad de este creciente déficit fiscal que tenemos, a pesar de que los entes recaudadores anunciaron crecimiento en las dos principales agencias, tanto en aduana como en la Dirección de Impuestos Internos. Pero es preocupante la situación. ¿Por qué? Crecimiento 6.6, dice el Banco Central. La gente se está riendo de eso en la calle. Y nosotros, que tenemos más o menos conocimiento, entendemos, sí, creo que sí, que es posible. Antes de que lo dijera el gobernador, nos lo dijo la secretaria ejecutiva de CEPAL. Claro. En la reunión de CELAC. Es visible. Nos lo dijo la señora Barça, nos dijo, usted, el mayor crecimiento de República Dominicana. Ahora, como tú dices, cuando la gente oye la cifra, se burla, dice, pero ¿dónde está?
¿Dónde está que no lo veo? Y un año de muchas restricciones. Claro, peor Y que terminó de forma horrible. Pero el dato es real. El dato es real. O sea, nuestra economía es grande. En un crecimiento récord, nosotros tenemos una situación muy complicada. Imagínense que este año baje la expectativa de crecimiento y nos quedemos en 2 o 3, por ejemplo. Y ahorita ¿Qué se va a repartir? No, ¿y cómo vamos a quedar? Sí. O sea, si con 6 y pico no se reparte, no se distribuye bien, no se ve, imagínense con 2 o 3. ¿Qué podría pasar? Hay que decidir, Cristian, el mecanismo de redistribución de riqueza. Hay una nueva directiva de Copardón, de la Federación de Patronos de la República Dominicana. Ahí está Fermín Acosta en este momento. Copardón, sí. Ojalá y entiendan la necesidad de la mejora salarial en la República Dominicana, que es la vía más expedita para redistribuir riquezas. Pero el presidente Danilo Medina, que yo no sé si es que está contra la pared, si es que no tiene respaldo político, si no tiene respaldo social, no sé qué le está pasando o cómo ha visto la situación del país con el tema económico. No hizo el abordaje en su momento al pacto fiscal. Cuando tú analizas ese periódico hoy, ¿qué dice? De cariño. De cariño y amor. O sea, tú lo dices porque tiene un tamaño estándar, ¿no? Sí. Pequeño. Ese periódico Compacto. te refiere Un caribito. que el sector financiero tuvo ganancias por casi 23,000 millones de pesos. Cuando tú analizas los años anteriores, un promedio entre 22 y 26, lo que se gana 7, 8 entidades bancarias, 26,000, 25,000 millones de pesos. Utilidades ¿Cuánto está pagando del orden del 78%. No. La banca múltiple. No, ganaron más de 23,000 millones de pesos. Cuando tú dices, ¿cuánto pagaron de impuestos sobre la renta? Y lo dicen. No llegan a 5,000 millones. ¿Tú crees que eso es justo en este país? Que una gente se gane 25,000 millones y no pague 5,000 de impuestos. Mínimo debía estar pagando el 50%. Mínimo debían estar pagando el 50% de esas ganancias. Este país no puede avanzar así, patrón. Con 4 o 5 gente quedándose con todo. ¿A quién le sacan entonces? Aquí hay un gobierno ¿De qué costillas le sacan a la gente? O de la tuya y de la mía. Lo que demanda el país para seguir adelante de la- y crear de la presión una fiscal de la clase situación media. de Te lo digo, equidad aquí hay razonable. un segmento, Te lo dijo Cristian ahorita. un segmento Ahorita lo dijo. que es donde saca todo. Ahora, hay un partido que tiene el control de todo. Hay que salir del PLD. Y tenemos señores. pendiente el pacto eléctrico, el Hay que fiscal. sacar el PLD del gobierno, pero eso es ya. Tenemos el pacto eléctrico, el fiscal. ¿Pero qué es lo que está esperando Mira, el PLD? que esos Ahora, es un pactos- partido que no se puede que ni se reúne. Que no se puede reunir y que tiene unas resoluciones del 14. De su Congreso. De su Congreso, que tuvo que nombrar una comisión y después de nombrar la comisión, todavía no se aplica. Ni se van a aplicar. No se reunió ni siquiera para elegir su candidato a la Liga Municipal Dominicana. Ni para eso, ¿eh? Que parecía que no había mucho No que se hacer. reunieron, pero Porque bajaron lo que línea. hicieron Y mira- lo podían haber hecho perfectamente No, pero en que el contexto mira, de una reunión escúchame, política se va- interna. Ya el decir esto. PRM tiene opinión sobre el aborto y el PLD, ¿cuál? O la misma que objetó ¿Cuál? el presidente. No. Sí. ¿La misma, perdón? Ellos están Perdón, apoyando la los misma- mismos postulados, los Ajá. mismos artículos que Ajá. el presidente vetó. ¿Y dónde está? Observó. ¿Dónde se publicó eso? No, hoy ellos lo dijeron. El PLD hoy está salió dividido en los ese tema periódicos. también. Pero Y salió en los noticiarios el fin de semana. Está dividido. Hay diferencia, hay Pero diferencia. lo que Hay yo vi- matices de Lo que yo vi es posiciones. un PLD aprobando Es su otra cosa. liderazgo. No, PLD no. Sí, PLD. Tú te refieres. No, el PRM ya dijo que ellos están. No, por el PRM bien, yo hablo Ah. del PLD. Y el PRM ha sido no, yo coherente no me con meto en eso, el yo estaba en otra PRM, cosa. el PRM ha sido coherente con su planteamiento, desde la discusión constitucional, Pero para que quede Cristian claro. pregunta, Ahora, Cristian pregunta. El PLD no, yo que digo, dónde el está la PRM ya la posición. tiene. ¿Dónde está la posición del No, PLD? porque el PLD tiene mucho que no se reúne para tratar el tema. Sí. Y acuérdate que esas cosas no están vinculando al PLD, sino que el gobierno toma sus propias Pero que ya es decisiones. claro, Pedro, que el nuevo Ya lo líder. hemos discutido. Pero es claro ya que el nuevo líder del PLD Nuevo. es Danilo Nuevo. Medina. No, nuevo Danilo tiene que asumir Nuevo no. el control Bueno, congresual, sí, la relativamente agenda nuevo. congresual de su No, porque partido. Pero él la un país- asume para reformar la Constitución. Porque y había para los uno préstamos. viejo, había un líder viejo. Pero
Para la reforma constitucional y para los préstamos, él yo asume no estaba para el aquí. Lo que pasa es que presupuesto. tú no podías ir a un proceso de reelección sin el refrendamiento y el apoyo de esos 34 miembros del CP. Te corre un alto riesgo. Cambio fuera, Maurice. El sol de la tarde. A continuación, las económicas. La gasolina premium 212,30. La gasolina regular 190.